En la cadena SER, Punto de Fuga. Con Pablo Morán. Hola a todos, bienvenidos a Punto de Fuga. Irán está de nuevo en llamas y esta vez no parece ser igual que lo que habíamos visto hasta ahora. Hoy nos vamos a preguntar si estamos ante el final del régimen de los ayatolás, cercados por las protestas internas, el aislamiento regional y también la presión militar de Estados Unidos. Pero para empezar, vamos a intentar romper el bloqueo informativo del régimen de los ayatolás. Bloqueo de Internet que nos impide saber exactamente lo que está ocurriendo dentro. The number of the people, you can see that on the videos when before the blackout. Se puede ver la cantidad de gente que había en las calles, en los vídeos, antes del bloqueo de Internet. Había millones de personas en la calle, mis amigos y mi familia, todos, también los niños. También estaba mi madre, que es una mujer discapacitada. Allí estaba en su silla de ruedas. Todo el mundo estaba allí clamando contra la dictadura, contra el régimen, diciendo que ya habían tenido suficiente. Eran protestas pacíficas, sin violencia. And one of the scenarios that the government they have been doing, this regime does it all the time when it comes to the kind of they see the threat, they attack. Y lo que hace el gobierno y el régimen es lo que ha hecho todo este tiempo. Ven una amenaza y atacan. Atacaron a los manifestantes y luego culparon a Estados Unidos e Israel diciendo que quienes dispararon eran espías. Cuando hablo con muchos de mis amigos en Irán, también con mis primos, me dicen que han llegado al punto en que habían perdido la esperanza de vivir en Irán. No querían dar marcha atrás, o morir o ganar, y por eso el número de bajas es tan elevado. Esta es la voz de Reza, un abogado iraní que desde su exilio en Londres recibe las noticias de lo que pasa en su país natal, los detalles que reflejan el nivel de crudeza de la represión en las protestas. In the hospitals, there is no space for dead bodies. En los hospitales no hay espacio para los cadáveres. Han matado a mucha gente. Te persiguen en el hospital y mataban a la gente en el hospital. They came after you in the hospital and they killed the people in the hospital. And I told you the ICU story that. Me han llegado a contar la historia de una UCI a la que llegaron los agentes y mataron a 4 jóvenes. Allí mismo, en la UCI. Las cosas que están sucediendo son increíbles. And there is a city in north of Iran called Rasht. And Rasht is a Hay una ciudad en el norte de Irán que se llama Rasht. Es una ciudad muy verde y es muy parecida a Asturias. En la plaza de esa ciudad se empezó a reunir gente, como habían hecho en 2022 o 2019. Era una plaza famosa por las protestas. Miles de personas se reunieron allí. Había hombres, mujeres y, a las 2 horas, la Guardia Revolucionaria intervino. So the man, woman, everyone, thousands of people gathered there. The IRGC or Revolutionary Guard, after a couple of hours, arrived from every corner. Empezaron a salir de todos los rincones de la plaza, así que el único lugar por el que pudo huir la gente fue por el bazar, un viejo mercado hecho principalmente de madera, y lo que hicieron refleja su nivel de brutalidad, porque prendieron fuego al bazar. And level of brutality, listen to this one. And what they did, and querían quemar a la gente viva, sin importar que fueran mujeres o niños. So they can burn people alive, no matter they're women and kids. So people, when they see the fire, they start running out of this bazaar. Y cuando la gente empezó a salir corriendo del bazar, they start shooting these people. This is what they have done. Les dispararon. Eso es lo que han hecho. To all Iranian patriots, keep protesting. Y ahí está Trump, alentando las protestas contra el régimen y manteniendo toda la presión militar sobre el país, lo que representa otro elemento más de amenaza a la República Islámica. ¿Podemos estar ante el final de los ayatolás en Irán? Vamos a trasladar la pregunta a Daniel Bassandeh, analista político experto en Oriente Medio e Irán. Muchas gracias por acompañarnos, Daniel. Un placer, muchas gracias. ¿Cómo de comprometida está la continuidad de un régimen como el de los ayatolás en Irán en estos momentos, Daniel? Ahora mismo un régimen como el iraní, en que
se ha mantenido a lo largo de estas décadas en el poder gracias al aparato de las guardias revolucionarias, ¿no? El aparato de la fuerza y también el control de los recursos, tiene una cohesión interna que a día de hoy no hemos visto fisuras. No tenemos que dejar de lado una cuestión, y es que el régimen ahora mismo, tal y como lo vemos, la República Islámica representa cada vez más a una minoría, ¿no? Frente a una mayoría social que reclama cambio, que reclama mejores oportunidades. Sin embargo, en esta coyuntura lo que estamos viendo es un pulso, ¿no? Entre los manifestantes, entre la población que quiere abrirse paso, y un régimen que cada vez es más, digamos, se está refugiando, ¿no? En una cohesión interna, ¿no? Para mantener sus privilegios y su estatus en el poder. Básicamente, todo depende de cómo de cohesionado esté el régimen. Eso es, pero lo cierto, Daniel, es que no sé, yo no recuerdo ver al régimen iraní con tan pocos pilares, digamos, ¿no? Está ese que dices tú de que cada vez hay más personas protestando en las calles, pero luego, en fin, cuenta con menos aliados o con aliados debilitados fuera, con cierta soledad en la región casi, ¿no? Totalmente. Aquí la clave está en que la República Islámica, a la hora de estar exportando la revolución, ¿no? A través de sus aliados, Hezbollah, Hamas, ¿no? A través de ese poder regional, lo que ha ocurrido es que dentro de Irán se ha hecho mucho más vulnerable internamente. Ahora, sin el eje de resistencia que vemos que está muy debilitado después de los ataques de Israel y sobre todo después de la operación de Estados Unidos contra las instalaciones nucleares, lo que vemos es que peligra, ¿no? La estabilidad interna. Evidentemente, en clave interna dentro de Irán hay una mayoría que no se ve representada en este sistema político. La República Islámica ha tenido oportunidades de reformarse, pero no lo ha hecho. Entonces, la gente ya ve a este sistema político como un sistema que no va a reformarse nunca, y por eso salta a las calles. Y claramente también en Irán se respira mucha desesperación, ¿no? No olvidemos que Irán tiene unas fuertes sanciones internacionales que afectan directamente a la población, que afectan muy poco a la República Islámica, a sus autoridades que utilizan también este dolor, ¿no? Para mantenerse en el poder, pero es evidente que han jugado un gran papel, ¿no? Para saber cómo está Irán, porque no olvidemos una cosa: las sanciones internacionales no tienen una intención de acabar con un sistema político, lo que tienen es la de debilitar a un país, y eso es lo que está pasando con Irán. Y claro, ahora mismo hay otra cuestión muy fundamental: hay una amenaza directa por parte de Estados Unidos que veremos cómo se desarrolla. Y otro elemento que demuestra cierta debilidad desde mi punto de vista, ¿no? Porque incluso Irán reconoce que se le han infiltrado, ¿no?, agentes extranjeros que han podido, o al menos ese es el relato que está intentando o que está defendiendo, ¿no?, Irán, que hay agentes extranjeros que se han infiltrado en esas protestas y están generando esa violencia que vemos. De ser cierto eso, o comprando ese relato, Daniel, también sería un signo de debilidad. Totalmente, porque lo que ocurrió este verano con los ataques de Israel, no olvidemos que fue un plan que se llevó a cabo durante muchos meses, dejó en evidencia que el aparato de seguridad interno dentro de Irán era vulnerable, no eran tan fuertes como ellos dejaban ver, ¿no?, a su población ni al exterior, con lo cual, de haberse dado infiltraciones, este relato solo ahonda más en esta, digamos, paranoia dentro del régimen. Claramente la seguridad falla. Es evidente que las últimas operaciones de Israel dejaron bien claro que dentro del régimen también hay muchas dudas, ¿no? Y eso también, jugar con esa incertidumbre, es lo que le está dando, digamos, más tensión al asunto, sobre todo con Estados Unidos. Pero no olvidemos que el relato de la República Islámica, de las autoridades, también va encaminado y tiene un sentido, y es la de deslegitimar a los manifestantes que salen a las calles, las de calificarlos como vándalos, como terroristas, sobre todo porque, a diferencia de lo que ocurrió en la última revolución con la caída del Shah,
este sistema político va a resistir, ¿no? Va a cohesionarse frente a amenazas, porque al final ellos no defienden una idea de Estado-nación, defienden un ideal revolucionario, una revolución islámica que hoy en día la mayoría de la población rechaza. Evidentemente, ellos quieren mantenerse en el poder porque realmente controlan la economía, controlan los recursos y tienen mucho poder político, con lo cual vender el relato de que se han infiltrado y tal es también pues para mantener cohesionados a los suyos. The real Iran is a different Iran. A beautiful, peace-loving and flourishing Iran. Y este es Reza Pahlavi, hijo del último Shah de Persia, que ahora alienta esas protestas en Irán y reclama su capacidad para liderar el país en el futuro. La oposición iraní en el exilio tiene sus dudas. Reza Pahlavi es el hijo Shah fallecido hace décadas y fue el último rey de Pahlavi. Y él, a través del poder económico, financiero que le han puesto a su servicio los países como Israel, y de una forma también Estados Unidos le apoya, y que están intentando crear un clima de Irán que la oposición única y fuerte en Irán es Reza Pahlavi, quiere decir la monarquía en Irán. Hamid Hosseini es portavoz de la Asociación Iraní Pro Derechos Humanos en España. Establecer un régimen monárquico en Irán es la ideal de la población. Eso no es verdad, eso es falso. Incluso yo he visto en los medios de comunicación en España, decían que el líder de la oposición iraní, Reza Pahlavi. Eso es falso. Reza Pahlavi, cuando tenía 12 años, salió de Irán, y desde entonces jamás ha vuelto a Irán, nunca en Estados Unidos, siempre ha vivido en Estados Unidos. Tiene una situación económica muy fuerte porque la dinastía Pahlavi ha llevado mucho dinero desde Irán hacia exilio y nunca ha trabajado, nunca ha tenido un papel destacado en la oposición iraní, la oposición que han sufrido luchando contra el régimen de muchas décadas en las cárceles, en diferentes campos de la batalla contra el régimen, que quieren que él vuelva a Irán como un rey y establecer un régimen afín al Israel y Estados Unidos y al servicio de sus intereses. Eso me parece que si ocurre esto, si insisten sobre ese tema, el futuro próximo de la sociedad iraní sería muy oscura, porque hay inmensas mayorías que no aceptarían esta alternativa. Puede haber una guerra civil en Irán. Hamid, ¿y qué puede pasar si Pahlavi accede al poder? Yo realmente lo veo muy difícil que él pueda llegar al poder, porque tendría mucho oposición al frente, pero en este caso, si ocurriera esto a través de, las fuerzas extranjeras, habrá una guerra civil en Irán. Te digo una cosa, Pablo, que Reza Pahlavi hace unos meses tenía una entrevista con Netanyahu en Israel y le pidió ayuda, y Israel hace unos días que dijo que sus agentes están en las calles de Teherán, le están ayudando a las protestas. Todo eso sirve para que el régimen puede reprimir más a los manifestantes con esa excusa que ellos son espías de Israel o de Estados Unidos. Entonces Israel realmente ahora su apoyo a la oposición iraní no ayuda nada al movimiento democrático de Irán, es al contrario. Si llega Reza Pahlavi al poder con ayuda de las fuerzas exteriores, en Irán habrá una guerra civil que espero que nunca llegará a nuestra sociedad. As someone who's been born and raised in Iran,
Yo nací y crecí en Irán y he participado en todas estas protestas desde 1996. Todas estas protestas son puramente orgánicas. La gente en Irán pide derechos humanos básicos. Se los han quitado durante 47 años. 47 años. 47 years. Yo mismo no podía ir a la escuela con una camiseta de manga corta, no podía ponerme una camiseta. No nos dejaban porque, al parecer, el vello de mi brazo podía seducir a la mujer. No podíamos escuchar música, no podíamos bailar. Estas son las cosas que la gente pide para obtener derechos humanos básicos. There is no America behind it. There is no Israel behind it. And in a prison, no hay Estados Unidos detrás de esto, no hay ningún Israel detrás de esto. En las prisiones están pidiendo a Donald Trump que vayan a ayudarlos. ¿Cómo de descabellado es eso? ¿Cómo de desesperado debes de estar para pedirle a otro país extranjero que venga a ayudarte? ¿Cuánta brutalidad han sufrido? En la cadena SER, Punto de Fuga. Estados Unidos ha dado esta semana por inaugurada la segunda fase del plan de Trump para Gaza, cuando Israel sigue incumpliendo con la primera. Tenemos en línea a Rocío Simón, del equipo de Médicos Sin Fronteras en la Franja. Hola Rocío, gracias por acompañarnos. Gracias a vosotros. Como decíamos, Estados Unidos ha dado por iniciada la segunda fase de su plan de paz para la Franja, Rocío, pero ¿cómo están las cosas realmente dentro? Nos da la impresión de que mucho no ha cambiado en estos 3 meses. Efectivamente, la situación sigue estando bastante parecida. A mí nunca me ha gustado llamarlo alto al fuego porque el fuego no ha parado, en realidad. Y sí que se siguen produciendo ataques a la población, más esporádicos que en el pasado, evidentemente, pero siguen muriendo personas y seguimos viendo unas condiciones de vida infrahumanas, porque eso sí que sigue siendo una situación que no se ha mejorado. Las personas siguen viviendo en asentamientos improvisados, con plásticos, con la llegada del invierno. Las imágenes que vemos cada día que nos desplazamos pues a nuestros sitios de trabajo, a los centros de salud, a los hospitales que apoyamos, el panorama que puedes llegar a ver desde la ventana del coche es desolador, porque los vientos se llevan todos los plásticos, todos los refugios que estas personas han podido hacerse y las olas también del mar en los días de mucho temporal se llevan también las tiendas de la gente que no ha tenido otro espacio de tierra donde asentarse que en la propia playa. Claro. Bueno, vamos por partes, porque en primer lugar, lo que decías, ¿no? Los muertos, efectivamente, más de 400 muertos, más de 400 palestinos asesinados en ataques israelíes desde el inicio de, como tú decías, ese llamado alto el fuego, aunque la violencia ha continuado, efectivamente. Vosotros habéis acreditado, me imagino, en este tiempo, en estos meses, también muchos heridos en esos ataques, ¿no, Rocío? ¿O a quién más habéis atendido? Sí, se atienden a estos heridos en el hospital, en las urgencias, evidentemente, y aparte de eso, pues estamos viendo sobre todo los casos de enfermedades más frecuentes son las enfermedades respiratorias en esta época del año, por las condiciones de frío que os comentaba, ¿no? Han subido mucho pues las neumonías, las infecciones respiratorias de los niños y de las personas más débiles por vivir en las condiciones en las que viven y por enfrentarse a tantísimo frío. También se ven mucho enfermedades de la piel o diarreas y es todo, una vez más, repito, asociado a las condiciones de vida que no son para nada dignas. No hay acceso al agua, salvo los niños que hacen colas y las personas que van cada día a los puntos de distribución de agua y las condiciones de vida hacinadas en las tiendas también hacen que se transmitan más enfermedades de este tipo, ¿no? como infecciones de la piel. Claro, es que la ayuda humanitaria tampoco ha llegado de forma suficiente. Es otra señal del incumplimiento del llamado alto al fuego, ¿no? Sí, exactamente. Te puedo decir, comparo con un año atrás, que también estuve aquí, y es cierto que entran muchos convoys de camiones, pero es que esos camiones son comerciales. Prácticamente no está entrando
en la cantidad y en la calidad que debería la ayuda humanitaria que haría falta para cubrir todas las necesidades de las personas aquí. Seguimos con muchas restricciones de ciertos materiales que son vetados porque todo se somete a un riguroso filtro, digamos, en la frontera, y Israel decide que entra y que no entra. Y todos aquellos elementos que se pueden considerar como Israel declara de doble uso no nos permiten introducirlos, y estamos hablando de cosas tan básicas como ciertos detergentes o cloro para el agua y para todas las actividades que se llevan a cabo en un hospital para tener higiene, y luego otro tipo de equipos más sofisticados como que se pueden utilizar pues para intubar y tener a los pacientes con ventilación, o hacer exámenes más sofisticados, más sofisticados no, porque es un básico, que es poder hacer una radiografía, un escáner. Se necesitan piezas para reparar estos equipos que están trabajando por encima de su capacidad en este contexto y que no se están pudiendo hacer mantenimiento y reparaciones porque no llegan sus piezas. Claro. Y ni siquiera, lo que decías antes, ¿no? Ni siquiera hay recambios para las tiendas de campaña. Sí. No ha entrado ni muchísimo menos la cantidad que se esperaba que pudiesen dar luz verde para que pasase en todo tema de tiendas de campaña y refugio. Entonces las personas están tirando para adelante con lo que tenían ya, y no a todo el mundo les ha llegado la distribución de las tiendas porque han entrado, si no me equivoco, creo que menos de un 50% de lo que tenía que haber entrado. En este tiempo también se ha incrementado la presión de Israel sobre ONGs, sobre médicos y el resto de organizaciones que están prestando algún tipo de ayuda a la población palestina, tanto en Gaza como en Cisjordania. ¿Eso está dificultando también vuestro trabajo ya? ¿En qué condiciones estáis trabajando, en definitiva? Sí, totalmente. Nos está afectando directamente porque estas nuevas normas de registro que Israel implementó para las organizaciones, para las ONGs internacionales, han hecho que están poniendo en amenaza el continuar con nuestras actividades aquí, y si se impide a las organizaciones como Médicos Sin Fronteras prestar estos servicios esenciales a la población, pues nos tememos que las consecuencias van a ser devastadoras, porque el sistema de salud de Gaza ya estaba destruido de por sí y la ayuda humanitaria está ya de por sí limitada, y si se pierde un total acceso va a tener unas consecuencias, incalculables ahora mismo, pero por el momento ya lo estamos notando en la entrada de nuestros medicamentos, en la entrada de todos nuestros suministros, que se han cortado desde el 1 de enero, y también nos han prohibido totalmente la entrada de personal internacional. Entonces ahora mismo no tenemos compañeros que vengan a sustituirnos. El personal que estamos ahora mismo dentro de la Franja de Gaza es el personal con el que se puede contar hasta nuevo aviso. Y eso nos tiene pues muy preocupados y cansados también, claro. Bueno, eso te iba a preguntar, ¿cómo estás tú después de ese trabajo en un contexto tan complejo como el gazatí? Bueno, estoy contenta porque los palestinos son un pueblo tan bonito, resiliente, fuerte, que nos cuidan mucho. Pero, claro, indudablemente estoy muy preocupada con este tema, porque a pesar de que las negociaciones siguen para que podamos registrarnos y podamos continuar con nuestras actividades, hay cierta incertidumbre que nos tiene a todos un poco atentos a las novedades y esperando lo mejor, pero sin olvidar que quizá tenemos que prepararnos para lo peor. Así que seguiremos fuertes, luchando e intentando conseguirlo por esta población que lo necesita de veras. ¿Y los palestinos cómo afrontan ahora su futuro? Pues prácticamente no, porque por mucho que se escuchen noticias de que se pasa a otra fase o que las cosas van a cambiar, lo han escuchado tantas veces ya, desgraciadamente, y no cambia, que al final en su día a día y en su vida la situación sigue siendo la misma. Así que yo creo que hasta que no llegue de verdad ese final, ese alto al fuego real, esa apertura de fronteras, y que puedan tener acceso a reconstruir sus vidas, a tener casas de verdad de nuevo, creo que no se lo podrán creer. Así que también un poco incrédulos y a la espera. Rocío Simón, de Médicos Sin Fronteras, una de las organizaciones que siguen allí, a pesar de todo, en Gaza. Muchísimas gracias por tu trabajo y por tu tiempo. Gracias a vosotros. Gracias.
hasta aquí el punto de fuga de este domingo. Ya sabéis que os seguimos acompañando el resto de la semana en cadenaser.com, en Facebook, en X, somos @punto de fuga y por supuesto estamos en Ser Podcast. Ahí están todos los capítulos del programa para que los compartáis cuando queráis, porque sois parte fundamental de este mundo que también importa. Hasta el domingo que viene. Adiós. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.